Formas del poder: arquitectura, espacio, diseño y su relación con los modos de organización social. Un podcast en el que discutimos desde la historia, la antropología, arquitectura y diseño sobre cómo la producción de objetos de uso cotidiano y la reproducción del espacio incide en nuestras relaciones sociales. Entre los misioneros que llevaron a cabo su trabajo de reducción de los indígenas en el oriente de Venezuela, destacan especialmente los franciscanos y capuchinos. La orden capuchina es una derivación de la franciscana ocurrida hacia la primera mitad del siglo XVI. Los rasgos particulares de los capuchinos tuvieron una importancia fundamental a la hora de comprender las manifestaciones culturales de un misionero en el oriente de Venezuela, teniendo en cuenta que fue esta orden la que tuvo una mayor extensión territorial entre mediados del siglo XVII e inicios del siglo XIX en dicha región. Uno de los rasgos más distintivos de la orden capuchina tiene directamente que ver con el aspecto físico impuesto a sus frailes. Los capuchinos, en abierta confrontación con los franciscanos observantes, buscaban exaltar el sentido de pobreza y vileza presentes no solo en Francisco de Asís, sino en el propio Jesús de Nazaret. En este sentido, la barba, junto con el traje de tela burda y raída, así como la capucha y el aspecto demacrado, eran rasgos que los definían y a la vez daban pie a que los oponentes de la orden les tildaran de hipócritas, detrás de cuyas barbas se escondían sus verdaderos fines. Anel Hernández Sotelo plantea que el cuerpo del fraile fue de alguna manera, y citamos, entendido como un cuerpo representacional, dotado de recursos teatrales que, antes que transparencia, ofrecían a la sociedad una puesta en escena. En este sentido, la barba larga y descuidada, muy a propósito de los capuchinos, devino en uno de esos rasgos más distintivos. Ya fuera cuando se le considerara un rasgo de salvajismo o de nobleza y mundanalidad, o porque representaba un reto a la Iglesia romana, como lo hicieron los distintos movimientos pauperísticos a los que se hará referencia más adelante, la barba capuchina nunca fue bien vista por las personas ajenas a la orden. Mientras que durante buena parte de la Edad Media el dejarse barba era considerado un signo de pobreza, locura, brutalidad, etc., en la Iglesia católica, por su parte, el ideal de Eclesia universal, de alguna manera heredero de varios aspectos, inclusive estéticos, del Imperio Romano Occidental, también rechazaba la barba. Aunque en el siglo XVI la barba empezó a imponerse en la moda europea, en buena parte por influencia española, esto la convertía en un símbolo de jerarquía, nobleza y mundanalidad. Todo esto no hace sino servir de reiterativo, de una u otra manera, en que las barbas de los capuchinos eran mal vistas. Ahora bien, la supuesta o real exaltación de la pobreza en los capuchinos había surgido en los mismos franciscanos de quienes ellos renegaban. Daniel Vaquería Aparicio viene desarrollando un trabajo relativo a la vida cotidiana de los religiosos, especialmente los franciscanos, en España. Sus investigaciones arrojan un panorama que permite visualizar algunos rasgos de la cultura material del franciscano a partir del estudio de su pensamiento y espiritualidad. A este respecto, destaca como factor fundamental la relación entre el surgimiento mismo de la orden franciscana, que de alguna manera marca su espíritu a lo largo de los siglos, con distintos movimientos que durante el siglo XII tenían en común el enaltecimiento de la pobreza, tales como los valdenses y los cátaros. Sin embargo, es fundamental comparar los lineamientos descritos por diversos investigadores según están prescritos en las reglas de la orden y lo que podía apreciarse en una misión de la Nueva Andalucía. En la descripción que hace Daniel Vaquería, estos movimientos vendrían siendo, y citamos, pobres voluntarios que lo habían abandonado todo para imitar al pie de la letra la vida de los apóstoles, acompañados de la predicación itinerante de un Jesús pobre. Marcados por estos movimientos pauperísticos que enaltecían la pobreza y la predicación, surge en primera instancia la orden franciscana. Sus rasgos son la pobreza extrema y la mendicidad,
con una actividad fraterna hacia lo interno del grupo y predicación activa hacia lo externo. Por su parte, al escindirse la orden capuchina, surgen entre estos una serie de normas o reglas de vida, entre las cuales, unidas a una espiritualidad contemplativa y ciertas prácticas de austeridad, pueden apreciarse aspectos específicos que pudiéramos identificar como límites de la cultura material del fraile. La pobreza en todas las cosas, como les gustaba decir, será el rasgo común y el rasgo más resaltante, sin duda, en la vida del fraile. Entre las reglas de los capuchinos puede leerse, por ejemplo, y citamos: los utensilios sean pocos y despreciables, de modo que en todas las cosas que están a nuestro uso resplandezca la escasez, la pobreza y la austeridad. Este es un texto extraído de las constituciones de los hermanos menores capuchinos. Esta característica, junto con todas las demás que a continuación se listan, vendrán a ser una continuación y profundización del contraste marcado desde su fundación por los franciscanos con el resto de la Iglesia, sumida en grandes lujos y separada de lo que habría sido la pobreza originaria del cristianismo. Las constituciones de la orden indican con respecto a la vestimenta, y citamos, que se le conceda licencia a los hermanos que quisieren llevar solamente un hábito, dado que se lo permite la regla. A aquel que el hábito no es suficiente, tenga también una túnica pobre y corta que pase 4 dedos de las rodillas. Se conceda una capa a los hermanos que padecen mucho frío y que hubiesen experimentado no poder resistir solo con un hábito y una túnica, como es el caso de los hermanos ancianos y de los débiles de espíritu. Esta capa, extendiendo los brazos, cubrirá la extremidad de las manos. Que exceda y equivalga a dicha extremidad o un poco más, de modo que la cubra y no más. Y las cuerdas sean gruesas y despreciables, y un nudo simple, no hechas a propósito. El hábito capuchino, uno de los rasgos más importantes, debía ser rústico y tosco. La vestimenta, como el rasgo más aparente del capuchino, junto con la barba larga y aparentemente descuidada, será también su aspecto más distintivo de pobreza. Habrá también algunos elementos distintivos que hacen que el fraile se diferencie, por ejemplo, como podría serlo la tonsura o ese afeitado del cabello en forma circular, del cual se dice en las constituciones capuchinas: cada 20 días se hagan la tonsura usando las tijeras. Con respecto al calzado, a su vez, se dice: lleven sandalias al estilo de los apóstoles y de nuestros antiguos padres, lo más pobremente que sea posible, como lo exige nuestro estado, y no se lleven zuecos. Sin embargo, es importante destacar que los ornamentos empleados en los rituales religiosos estaban confeccionados con cierto lujo, como veremos en algún próximo capítulo al hacer referencia a lo que había dentro de una misión. La regla norma también la vivienda, cuestión que se mantendrá como un factor evidente, sobre todo en las fases iniciales del establecimiento misional en nuestra región de estudio. Seguimos citando las constituciones capuchinas. Los lugares que han de fabricar se edifiquen lo más humildemente posible, de mimbre y barro, y la iglesia siempre pequeña, de piedra y tierra. Esto siempre y cuando se encuentre mimbre y barro y buena tierra para edificar. Las celdas tengan la apariencia y sean pequeñas y pobres, de manera que se parezcan más a los sepulcros que a las celdas. Las celdas serán humildes y bajas. Asimismo, aun cuando algunos elementos que serán descritos más adelante, como la campana y el crucifijo, serán importantes en la fase inicial de la misión para causar impresión y atraer al indígena, se mantiene el contraste del templo capuchino y franciscano con otras construcciones religiosas seculares. Los templos misionales siempre tendrán la tendencia a estar más pobremente construidos y dotados que aquellos emprendidos en las encomiendas. Las limitaciones en este sentido se expresan nuevamente en las constituciones de la siguiente manera. En la iglesia no tengan más de 2 ornamentos, o al máximo 3, 1 festivo y 2 feriales, sin terciopelo, seda u oro o alguna otra curiosidad. Según Vaquería, en España, a partir del siglo XVIII, empiezan a producirse incumplimientos recurrentes en las observancias de frailes de diversas órdenes. Destacan, por ejemplo, los agustinos o los bernardos. Dice Daniel Vaquería:
Entre los agustinos recoletos encontramos cierto hastío en el cumplimiento de la observancia. Se redujeron los tiempos de oración, el rezo nocturno dejó de ser obligatorio, se inventaron maistines alternados a los que sólo se levantaba la mitad de la comunidad, se administraban casas, rentas, tierras y capellanías que exigían la residencia fuera del claustro. Los Bernardos, por su parte, acumularon importantes propiedades agrarias a lo largo de todo el siglo XVIII. Por su parte, el surgimiento de lo que Mario Zanoja e Iraida Vargas denominan como modelo mercantilista en las misiones, de una u otra manera vendría a estar asociado con el surgimiento de este fenómeno, que implicó el aumento del poderío de los misioneros y se sumó al recelo existente entre los seculares y demás religiosos sobre el rol de los frailes en territorio americano. Y es en este punto donde las reglas de la vida de los frailes contrastan tremendamente con su praxis. En este sentido, el propio Humboldt refiere la figura de un fraile de una misión que, mientras se queja de la supuestamente poca voluntad de trabajo de los indios, o lo que probablemente viene a ser en realidad una resistencia al nuevo modo de trabajo ajustado al esquema mercantilista, va retosando en una cómoda poltrona, exhibiendo un voluminoso vientre. Sin embargo, la pretendida pobreza espiritual y, según se mire, material del fraile viene a traspasarse al indígena como una suerte de proyección, anulando buena parte de la diversidad y la riqueza estética del aborigen, haciéndole, por ejemplo, vestir ropas homogéneas y simples, carentes de cualquier atractivo estético y que tienden a volverle indiferenciado. La inclusión de los indígenas en una dinámica productiva de artículos valorados por los europeos, no solo productos agrícolas, sino artesanías especializadas, tales como instrumentos musicales europeos, más que enriquecer la cultura del indígena ante la desaparición de su propio constructo cultural, vendrían a colocarle en una especie de punto cero, de tabula rasa a partir de la cual, mientras más adquiere valores culturales europeos, será menos pobre. Habrá surgido, así, la pobreza en el indígena. La homogeneidad estética entre los indígenas, separados de buena parte de su herencia cultural, vendrá a colocarlo en inferioridad relativa al europeo. Asimilado a la pobreza que el fraile transmite como valor, su autonomía cultural se convierte en escasez de recursos en el entramado cultural europeo. En el próximo capítulo continuaremos profundizando en el sistema de objetos propio de los indígenas para así ir comprendiendo un poco mejor cómo se produce el choque con la imposición de este modelo de los frailes que, aun cuando extractivista, coloca, como decimos, a los indígenas en una posición de pobreza relativa.